Bueno, hoy vamos a arrancar con el módulo 3, que es en el módulo donde vamos a ver el sistema de administración de bienes, particularmente de la provincia de Neuquén. Yo ya los estuve leyendo en el que hicimos y vi que todos están bastante en tema con la gestión patrimonial, que es lógico porque, bueno, todos utilizamos los bienes del Estado y estamos en relación por ahí con algún que tengamos que firmar o tenemos bienes a cargo. Se adquieren bienes y somos parte de ese ingreso de los bienes a nuestra área. Hay otros que trabajan en compras y contrataciones y están muchísimo más relacionados, porque es el área por donde ingresan los bienes, por donde se eligen los proveedores, se adquieren los bienes. Pero bueno, vamos a ir viendo bien particularidades del sistema sobre los procedimientos y las normativas que se aplican en todos los casos para que conozcamos bien cómo es la función del área de patrimonio y cómo debe estar reglamentada y normados sus procedimientos, ¿sí? Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, partiendo de la definición del sistema de administración de bienes que ya habíamos visto en el módulo anterior, que es el sistema de administración de bienes, comprende el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que se aplicarán para las altas y bajas del patrimonio del Estado, de bienes a los que es menester ingresar, registrar, conservar, mantener, proteger y eventualmente reasignar. Todo esto en el marco de la mayor eficacia y eficiencia y cumplimiento de la legalidad. Bueno, partiendo de esta definición, vamos cuáles son los principios, las normas, los organismos, los procedimientos que se aplican en la provincia de Neuquén para las altas y bajas y toda operatoria que requieren los bienes del Estado. ¿Sí? En un principio, lo que tenemos que saber cuál es el marco legal. El marco legal, como todos sabemos, en la administración pública es la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, y su decreto reglamentario 2758, ambas son del 95. La ley le dedica el título cuarto a la gestión de los bienes de la provincia. Son los artículos que van desde el 69 al 76. Y por otro lado, contamos con el Manual de Gestión de Bienes de la Provincia, que fue aprobado por decreto 1382 en el año 95 también. Acá vemos la importancia que se le da a la gestión patrimonial en la provincia. ¿No? Tiene un título dedicado a la gestión de los bienes donde regula todo lo relacionado con las altas, las bajas, las aprobaciones, establece qué se considera bienes de la provincia, bueno, un montón de regulaciones necesarias para poder llevar a cabo esta gestión, y el Manual de Gestión de Bienes, que es dedicado exclusivamente a los procedimientos que se deben llevar en la gestión de los bienes de la provincia. Cómo deben ser las estructuras, cómo se debe trabajar. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Estas dos, el título cuarto y el Manual de Gestión de Bienes de la Provincia, son como la Biblia de la gestión patrimonial. Y está todo establecido ahí. Por ahí faltan cosas que faltan que se deben determinar en cada servicio administrativo. Bueno, lo vamos a ir viendo. El Manual de Gestión de Bienes establece cuáles son los alcances de su normativa. Dice que rige para todos los actos y operaciones de los que se deriven transformaciones o variaciones en el patrimonio de la hacienda pública. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Todo acto en el que se incremente el patrimonio de la provincia por incorporación de bienes o por bajas de bienes, ¿sí? Por ventas, por donaciones, y comprende a los órganos, tanto centralizados como a los descentralizados. Y aclara que para los entes de carácter comercial o industrial será de aplicación supleatoria toda su normativa. Es decir, que los entes de carácter comercial o industrial, siempre que sus leyes de creación no establezcan lo contrario, pueden aplicar supletoriamente la normativa de la Ley 2141 y del Manual de Gestión de Bienes de la Provincia.
En el artículo 69 de la ley y el reglamento comienza estableciendo cuáles son los bienes de la provincia, los que integran los bienes de la provincia, que son aquellos que, por disposición expresa de la ley o por haber sido adquiridos por sus organismos, son de propiedad de la provincia. ¿Sí? Acá nos aclara entonces que todo lo que esté establecido por ley y que cualquier otro bien que sea adquirido por los organismos que forman parte de la administración pública son bienes de la provincia de Neuquén. Y en el reglamento agrega además que integran también los bienes recibidos por donación o legado, aquellos bienes de uso en proceso de construcción y los construidos o elaborados por dependencias del Estado provincial. Entonces, los establecidos por ley, los adquiridos por los organismos, los que están en proceso de construcción o los que están construidos o elaborados por dependencias del Estado y además los que ingresan por donación o legado. Se tiene que tener en cuenta. Todos esos bienes son parte de los bienes de la provincia de Neuquén. En el artículo 70 habla de quién tiene la administración y el uso de los bienes de la provincia. La administración de los bienes del activo fijo de la provincia estará a cargo de las entidades y organismos que los tengan asignados o los hayan adquirido para su uso. ¿Qué vemos acá? Habíamos hablado en la clase anterior, en el módulo 2, que principios fundamentales que se aplican para el patrimonio, que es el de la unicidad, que dice que una persona es dueña de un único patrimonio, y el de la indivisibilidad, de que el patrimonio no es susceptible de división alguna. Entonces, y en este sentido lo vemos reflejado, porque si bien la administración pública crea tanto organismos centralizados o descentralizados para facilitar su accionar, todos los bienes que adquieran estos organismos y a pesar de que los tienen asignados ellos para su uso y los administran los distintos organismos, son bienes que pertenecen a la provincia. O sea, el patrimonio es único, a pesar de que esté en administración de los distintos organismos. Asimismo, el artículo 70 aclara qué pasa con los bienes cuando no están asignados a algún organismo. Entonces dice que el Poder Ejecutivo determinará el organismo que tendrá a su cargo la administración de los bienes en los siguientes casos: cuando no estén asignados a un servicio determinado, cuando cese la afectación para los cuales fueron adquiridos, porque recordemos que los bienes del Estado siempre son adquiridos para alguna afectación en especial, para la prestación de algún servicio público. Si son de dominio público son para el uso de la comunidad. Entonces, cuando cese esa afectación, este artículo determina que lo va a establecer el Poder Ejecutivo. Y en el caso de los inmuebles, cuando quedaren sin uso o destino específico. Pero en el reglamento del artículo 70 establece que en los dos primeros casos, o sea, cuando no estén asignados a un servicio determinado o cuando cese la afectación para los cuales fueron adquiridos, va a ser el órgano encargado de esos bienes. Para ello, la Contaduría General tiene un depósito general de bienes fuera de uso, que esa es la finalidad justamente. Ahí deben ingresar los bienes que, cuando no están asignados a algún servicio determinado o cuando cumplieron el destino adquiridos y a pesar de que siguen funcionando, por ahí no van a tener el mismo destino. No sé, por ejemplo, podemos poner ejemplo, un caso, una ambulancia que se compra para utilizar en el hospital, en el Ministerio de Salud, y que deja de cumplir con los requisitos necesarios para hacer una ambulancia, y a pesar de eso sigue funcionando, bueno, se desafecta por ahí para el uso de ambulancia, y si no tiene otro destino dentro del ministerio, puede ingresar a la Contaduría General. Y es por eso que el contador general tiene la facultad de esos bienes que ingresan al depósito de rezagos, reubicarlos, los puede vender o los puede donar a entidades sin fines de lucro. ¿Sí? Esa es la finalidad del depósito de rezagos, que por ahí muchas veces se ha desvirtuado porque llegó un momento que ingresaban al depósito de rezagos basura, digamos directamente.
llegaban las partes de los CPU vacías. Entonces, bueno, llegó un momento que se hizo una gran limpieza de ese depósito y se dejaron de aceptar cosas que no sirven para nada o que están totalmente obsoletas y que no tendrían ningún destino. Al depósito solo ingresan bienes que están en funcionamiento, pero que están fuera de uso en el lugar donde fueron adquiridos. En el artículo 71 y 72 se establece la ley cuál es el destino de los bienes. Respecto a los inmuebles, aclara que no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de la ley, que al mismo tiempo deberá indicar el destino de lo producido, en cuyo defecto pasará a integrar el conjunto de recursos aplicados a la financiación general del presupuesto, ¿sí? Bueno, esto lo vimos nosotros mucho cuando hablamos de dominio público y privado, que los bienes tienen que destinarse para el uso para el cual fueron adquiridos o construidos y no pueden enajenarse o gravarse sin que lo establezca una ley. ¿Sí? En este caso, bueno, aclara también el destino de lo producido, que deberá estar determinado en la ley, y si no va a ingresar a rentas generales. En el 72 habla de los bienes muebles, y dicen que deberían destinarse al uso o consumo para el que fueron adquiridos. Toda transferencia posterior deberá formalizarse mediante el acto administrativo correspondiente, ¿sí? Esto también lo vimos en el caso de la afectación y la desafectación de los bienes. Los bienes que adquiere el Estado no son destinados a la venta ni a gravarse en forma alguna. Tienen que estar destinados para el uso para el que fueron adquiridos, y en caso de querer venderse tienen que estar aprobados o por una ley o por un acto administrativo. Eso lo vimos en el módulo 1. Bueno, el órgano rector del sistema de administración de bienes es la Contaduría General de la provincia. En la parte de contabilidad, en el título de la contabilidad se refiere la ley en el artículo 55, que le corresponde a la contaduría instrumentar los sistemas de información contable necesarios para la gestión económica y financiera. Además, debe diseñar e implementar los procedimientos, planes de cuentas, instrumentos y formas de registros. En ese sentido, en cuanto a la gestión patrimonial, tiene que establecer los lineamientos generales y particulares que la regulen, instruir y asesorar en la materia a las divisiones patrimoniales, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, dar intervención al Tribunal de Cuentas cuando corresponda. ¿Sí? La Contraloría General, si ve algún caso en donde haya un perjuicio fiscal en la forma que se hace de utilización de los bienes, debe informar al Tribunal de Cuentas. Después, más adelante, vamos a ver en qué casos de bajo se debe dar intervención al Tribunal de Cuentas. ¿Y quiénes son los órganos ejecutores de este sistema? Bueno, la Contaduría General de la provincia es el órgano rector, pero también es ejecutor de este sistema. Pero por otro lado, las direcciones de administración de los organismos, tanto centralizados como descentralizados, esto lo establece el Manual de Gestión de Bienes, deben incluir dentro de su estructura divisiones. El manual dice divisiones de patrimoniales, pero puede darse la figura de que sea una dirección, un departamento, una jefatura, o sea, pueden tener distintos rangos, pero deben estar incluidos sí o sí dentro de la estructura una división de patrimoniales, ¿sí? Que deben estar. Esta es por ahí muchas veces decimos que el área de patrimoniales no, vuelvo a repetir, que no se le da importancia, pero en realidad por ahí la importancia no es tanto de la ley y del manual o de cómo está establecido, sino más bien de los agentes de la administración pública, que no le damos la importancia que merece. Entonces, esta área tiene que estar dotada de un responsable, preferentemente, o sea, el área, la división, tiene que haber, que esté a cargo de un encargado, digamos, de patrimoniales. Y esa división tiene que tener un responsable, preferentemente profesional contable o agente administrativo con permanencia en sus funciones, que le permita la identificación de los bienes y procedimientos administrativos. ¿Sí? O sea que la división de patrimoniales tiene que tener
arriba alguien que lo asesore, ¿sí? Y que conozca de todos los bienes. Estar dotada del personal necesario para poder cumplir sus funciones, los elementos de trabajo para el correcto desarrollo de sus tareas, ¿sí? Bueno, material informático, bueno, el material que necesiten para poder cumplir con la tarea. Tienen que contar con un espacio físico adecuado, la capacitación de la normativa aplicable a su gestión, y en los casos que haya dependencias alejadas del servicio administrativo central de la jurisdicción, se deben nombrar delegados que van a depender de la división de patrimoniales central. ¿Cuál es el objetivo de que haya una división de patrimoniales en cada dirección administrativa? Tienen que conocer de la manera más exacta posible y permanentemente actualizado el potencial económico de los bienes del Estado provincial a cada jurisdicción. Y tienen que administrar, registrar, contabilizar, identificar y controlar los bienes durante su permanencia en el patrimonio del servicio administrativo a través de un sistema de información funcional, ¿sí? Para esto, los encargados del área patrimoniales tienen que intervenir en todo ingreso de bienes que comporte un incremento patrimonial, o sea que dentro de los procedimientos de la Dirección de Administración tiene que estar previsto que el área de patrimoniales intervenga en todo ingreso de bienes a la jurisdicción. El encargado de patrimoniales tiene prácticamente los bienes. En los casos de enajenaciones debe destruir esas señales de identificación, mantener la documentación patrimonial en forma ordenada y actualizada, generar a los responsables definitivos y por tenencia los cargos y descargos. Ahora vamos a ver más adelante bien a qué se refiere con esto. Efectuar verificaciones de viso e in situ. ¿Qué quiere decir esto? Que puede el encargado de patrimoniales puede hacer verificaciones visuales de los bienes y en el sitio. O sea, en el sitio donde están los bienes puede ir a verificar y hacer controles, y lo tiene que hacer periódicamente para mantener un inventario actualizado y ver cómo está el estado de los bienes. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Cooperar e informar a la Contaduría General de la provincia y dar participación cuando corresponda. Bueno, la Contaduría General tiene una comunicación permanente con las áreas de patrimoniales porque muchas veces están como medios, quedan ahí sin recibir demasiadas directivas de parte de sus jefes y nos llaman permanentemente a nosotros. Nosotros estamos siempre asesorando en el área, en la dirección contable, ahí está Daniela Pascucci, que es la encargada de toda la auditoría de patrimonio, y en verdad es que es permanente las llamadas telefónicas y siempre estamos asesorando a la gente de patrimoniales porque muchas veces no encuentran apoyo dentro de sus direcciones, alguien que los asesore. Por ahí eso es lo que está faltando también un montón. ¿Cuál es la responsabilidad de las registraciones patrimoniales? Las direcciones de administración de los organismos centralizados y descentralizados, a través de sus divisiones patrimoniales, deberán tener obligatoriamente organizados los registros patrimoniales, ¿sí? Todo el movimiento que haya de bienes patrimoniales, tanto alta, bajas, debe estar registrado y es responsabilidad de las direcciones de administración. Es función de las divisiones patrimoniales registrar en forma analítica y actualizada la totalidad de los bienes de capital de su jurisdicción, conforme a las normas legales, a las que instituye el Manual de Gestión de Bienes, así como otras que se emitan por la Contaduría General de la provincia. Así es que en el artículo 49 se establece que este artículo que está en el título de la contabilidad, que las unidades de registro primario, ¿sí? Porque esa es la forma en que se organizan los registros en el sistema, tiene unidades de registro primarias y que todas terminan fluyendo en una misma contabilidad. Deben llevar regularmente la contabilidad de sus operaciones de manera de mostrar la evolución y situación del inventario físico y de los responsables de su administración y custodia. Para ello,
Bueno, el manual de gestión de bienes establece una clara diferencia entre los tipos de bienes que pueden ingresar a la administración pública. Los bienes adquiridos, dice, por las entidades estatales pueden ser agrupados en bienes de consumo o funcionamiento y bienes de capital. Esto es para que nos queden claro cuáles son los bienes que tenemos que inventariar y cuáles no. El manual no incluye una definición de bienes de consumo o funcionamiento, pero sí la tiene el clasificador presupuestario. Cuando vemos la definición del inciso 2 del clasificador presupuestario, que es bienes de consumo o funcionamiento, dice que son los materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los entes estatales, incluidos los que se destinan a conservar y reparación de bienes de capital. Las principales características que deben reunir los bienes comprendidos en este inciso son que por su naturaleza estén destinados al consumo final, intermedio, propio o de terceros, y que su tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente dentro del ejercicio. Entonces, estos bienes consumibles, las principales características que tienen, tenemos que saber que son que generalmente se consumen con su primer uso o en un tiempo menor a un año. Entonces, estos bienes son los que no son bienes de capital, que no deben estar inventariados. El clasificador presupuestario, cuando habla de bienes de capital, que es el inciso 4, son gastos que se generan por la adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las entidades del sector público en un periodo dado, siendo estos los bienes físicos, construcciones y o equipos que sirven para producir otros bienes y servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año, están sujetos a depreciación, incluye asimismo los activos intangibles. Ahí tenemos una definición de los bienes que deben ser considerados bienes de capital. Una de las principales características es que tienen una duración superior a un año. Están sujetos a depreciación, esto significa que se van desgastando tiempo y contablemente nosotros en el Estado no registramos la depreciación, pero se van desgastando con el tiempo justamente por esta duración prolongada que tienen en el tiempo. Una consulta, profe, tengo por ahí. Sí. En el tema del costo, por ejemplo, yo registro un vehículo. Lo registro ¿Un hoy. vehículo? Un ¿Cómo? vehículo. Sí. Registro un vehículo que es un bien de capital. Uh-huh. Ese vehículo hace 5 años que lo registré yo. Ese vehículo, cuando yo lo registré, tiene un valor. Sí. Ese valor al día de hoy cambió, ya sea Sí. por la depreciación o si no por, por el tema de la inflación y eso. Sí. ¿Eso se lleva a un control? ¿Se cambia? ¿Hay una forma automática de actualizar el precio o se deja así como se cargó la primera vez? No, bueno, si vos ves en la contabilidad privada, sí, lógicamente se hace, se actualiza, tanto se deprecia como se actualiza con índices de precios como para mantener el valor actualizado, pero en la contabilidad del Estado está todo preparado como para hacerlo en algún momento, pero no se implementó nunca el tema de la amortización ni de la actualización. Porque hay una mirada de que los bienes del Estado no, en realidad lo que nos importa es tenerlos para saber qué bienes tenemos, para mantenerlos, para conservarlos, pero no por el valor, porque nunca vamos a venderlos. Entonces se mantienen a su precio de carga inicial, a su costo de carga inicial. No se van actualizando. Lo que no quita que más adelante comience a hacerse, porque hay una tendencia generalizada de que en el Estado deben reflejarse los costos realmente como son. ¿Sí? Profe, Pero bueno, en caso de que suponete se decida vender un vehículo, en ese sentido sí se actualiza antes de la venta, hay que determinar un precio de venta, no lo vamos a vender al valor en que está cargado en el patrimonio. Claro, claro, yo digo Eso eso porque genera. a veces en compras Sí, se tiene un vehículo
Sí. Entonces, y más ahora en estos momentos, lo tenés que reparar y sale más cara la reparación que lo Ujú. que sale el vehículo. O Bien, sí, está muy cerca o sea, se repara una cosa y sale más caro repararlo que darlo de baja el vehículo. claro. Entonces, por el tema del costo ese. Bueno, justamente para eso están la comisión técnica que se tiene que tiene que existir en cada servicio administrativo y en caso de que eh, el- esta situación que vos decís, lo mismo pasa también con las computadoras que quedan obsoletas y muchas veces es más caro repararlas que comprar una nueva. Bueno, en esos casos hay que darlos de baja y pueden ser vendidos los vehículos, por supuesto en remate, cumpliendo con la normativa, digamos, que establece la ley. eh, pero se vende al valor que corresponde, no al valor que está cargado en el patrimonio, ¿no? Y ahí se refleja un resultado positivo por la diferencia de la venta en la contabilidad. Pero es al momento de venderlo, Ok, gracias. ¿sí? ¿Alguien más me había hecho alguna pregunta? Sí, no, le iba a preguntar acerca del remate, pero justo Ah, bueno, hablo de eso. bueno, Ah, lo Yo que quería dice con- Nati, nosotros, por ejemplo, los autos que estamos iniciando un remate en el IPBU, se está pidiendo tasación y justo provincia tiene un área que hace tasaciones, sí, entonces estamos utilizando el área de provincia para no tener que estar buscando un martillero para que no los tase por afuera. claro, Pero es lo exactamente, que se dice puede usar José. eso. Teníamos un autito que era el que usábamos, cuando nos dijeron hay que hacerle todo el motor, nos salía mucho más caro, porque era un auto de 2008 creo, no, más viejo todavía, 90 y pico, y era mucho más caro hacerle el motor, todo, que el valor de lo que salía el auto en el mercado actual. Entonces a veces, es como dice Nati, preferible darlo de baja y preparar un remate de todos los rezagos que hay de vehículos y con eso Claro, que calza, ver de comprar otro vehículo más actualizado. exactamente. A veces uno piensa que es muy complicado dar la baja de los bienes en el Estado, pero mientras que las cosas se hagan de la forma correcta, no es complicado. Hay que sacar una norma legal que los declara fuera de uso, tener toda la información correcta de informes técnicos que digan que realmente su costo de reparación es mayor que el de comprar uno nuevo y se puede dar de baja por venta, siempre que esté fuera de uso y que convenga más al Estado venderlo que repararlo, está el justificativo. Profe, Pero bueno, sí, yo quería aportar que desde la Dirección de Patrimonial o el Departamento Patrimonial, no se puede tener como una conservación por ejemplo, de los vehículos antes que se deterioren. O sea, en ir realidad conservando. los vehículos siempre están a cargo, generalmente hay una dirección de automotores en los servicios que están más dedicados a la parte de este mantenimiento que vos me decís de los vehículos, de poner al día las tarjetas verdes o las licencias de conducir. Bueno, no sé cómo toda la documentación referida con los automóviles es más de la dirección de automotores, porque el encargado de patrimoniales por ahí, esto va más allá. Sí, también tiene que intervenir y porque justamente tiene que tener conocimiento, ¿no? De los vehículos que están dados de alta, en qué estado se encuentran, quién los tiene a cargo, pero la dirección de automotores generalmente en los lugares donde hay muchos vehículos, ¿no? Que se Pero Es justifica tener complejo una dirección. el mantenimiento de los vehículos es un tema, aunque no les parezca, muy complejo en las reparticiones porque, bueno, nosotros tenemos muchos vehículos, no como tendrá la policía, pero tenemos muchos vehículos ¿Vos, Claudia, y en qué área estás? Que no recuerdo. ¿En qué yo estoy en el dirección? Ministerio de Energía y Recursos Ah, Naturales y tenemos muchos vehículos de lo que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, de claro. Hidrocarburos, Ambiente, son Ujú, lugares que usan muchos vehículos para salir a inspeccionar. claro, Eh, es difícil cuando el vehículo no está a cargo de una sola persona, sino de varios, que son los distintos inspectores bueno, diferentes agentes. Entonces, se hace muy complejo que la gente asuma la responsabilidad del uso de ese bien.
no se hace un seguimiento por ahí de responsabilidad de cada uno de los agentes. Entonces es como que, bueno, no importa, se rompió. Uy, mirá, se chocó. Uy, no, bueno, listo. Y ahí va quedando, va quedando, va quedando. Y cuando querés acordar el vehículo, volver a ponerlo en condiciones, bueno, esto sale mucho más caro Claro, sí. que Sí, ponerlo en muchas veces remarketing. sucede, a la policía también les pasa que en el momento no tienen por ahí los fondos para repararlo inmediatamente y queda en un lugar hasta que lo vayan a reparar y se va viniendo abajo y Claro, se va desgastando. exacto. Eh, Todos estos son procedimientos que tienen que estar establecidos en las direcciones de administración. O sea, tienen que regular de una forma como suceda esto. Muchas veces, bueno, son cuestiones de fondo, ¿no? De presupuesto, justamente, que es difícil, depende de la gestión de cada gobierno, tiene que ver mucho, pero en realidad tiene mucho que ver con la dirección de las direcciones de administración, que tienen que Bueno, establecer los procedimientos para poder controlar todo esto Nati, de los ahí una de bienes. las compañeras escribe en el chat, no sé si Ah, querés perdón. verlo, pero es verdad esto, lo que dice ella de que Ay, no lo de- veo. Pucha, no lo puedo ver. el chat está abajo del todo. Sí, Dice, para que con la pantalla completa no lo puedo ver. para que lo veo, yo te lo digo. Dice, el día que haya castigo ejemplificadores, que se termine eso, que nadie se hace cargo de nada ni control. Es que los bienes tienen a un responsable a cargo. El tema es esto, de hacer que se valga, que la persona que tiene a cargo un bien lleve el cuidado y el control. Capaz que no va a poder repararlo, la misma persona lo tiene a cargo, pero sí notificar, informar que se está desactualizando o que se rompió para que llamen al seguro, porque todos los vehículos de la provincia tienen seguro. Claro. Entonces, ahí está en la responsabilidad de la persona que tiene a cargo el bien. Exactamente. Bueno, justamente no podemos delegarle toda la responsabilidad al encargado de patrimoniales de los bienes. Es todo función de la gente que lo tiene a cargo y tal cual. Habría que empezar a imponer, digamos, reglamentar de alguna manera para que la gente que no cumple tenga alguna sanción de algún tipo, porque en realidad creo que los únicos que reciben sanciones por que les pasa algo con los bienes son los de la policía, que los mandan Sí, a calabozos y les pasó, sí, sí, si le roban el pero después, arma, sí, 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 tienen que pagarla o tienen que, o sí, le sí. hacen sumario. Por Sí, eso, bueno, es una cuestión de cambiar un poco la mentalidad, ¿no? De que todo no es así tan fácil, de que esto no importa, si no es mío, no lo cuido. De las direcciones de administración, porque tanto en la ley, en los artículos, como en el manual, está establecido todo como para que se pueda aplicar. Esperen que, ahí, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, decíamos de los bienes, de la diferencia entre bienes de consumo y de capital. El manual, además, establece otros criterios para poder diferenciar bien qué es un bien de capital. Y dice que cuando se incorporen al Estado provincial mediante la ejecución de las partidas presupuestarias de inversiones patrimoniales. Bueno, esta es la forma básica en que hay que inventariar los bienes. O sea, en la contabilidad se registra presupuestariamente al inciso de bienes de capital. Esto va al módulo de patrimonio y ahí es donde se decide si se da de alta en el inventario o no ese bien, pero por el presupuesto seguro que es una forma de definir si es de capital o no. Después, cuando figuren en el nomenclador de bienes patrimoniales de la provincia de Neuquén, el nomenclador es muy amplio y se van agregando bienes a medida que surgen bienes que no existían en su principio en el nomenclador. La contaduría es la que tiene a cargo ese nomenclador y lo va actualizando. Cuando sus características físicas y técnicas conformen un valor de utilización económica susceptible de un control patrimonial. Sí, este es otro tema que se tiene en cuenta, el valor económico del bien. Porque muchas veces, por eso en las distintas direcciones de administración
se emiten resoluciones donde se establece un monto a partir del cual se consideran inventariables los bienes, porque significa todo una movida inventariar el bien del área de patrimonio. Entonces hay que tener en cuenta si el valor del bien justifica semejante movida de inventariar todo esto, y por eso se establecen estas resoluciones con los montos. Cuando su destino sea el uso y no el consumo, cuando su vida útil se prolongue en el tiempo, esto que decíamos de que tienen que perdurar más de un año, cuando sea consecuencia de obras públicas contratadas o realizadas por el Estado provincial, acá en este inciso incluye todo lo que es las construcciones, y cuando los fines del control y seguimiento de bienes de capital sea interés de la Dirección de Administración incorporar el bien al espectro de bienes inventariables. A lo mejor en algunas direcciones de administración hay determinados bienes que no consideran importante que estén dentro del inventario, pero ese mismo bien en otra dirección de administración tiene un uso diferente y que consideran que es importante que esté inventariado, hacerle un seguimiento, que tengan un responsable. Entonces por ahí se dan distintas situaciones según el ministerio. Profe, Sí. solamente llega al área de patrimoniales las que están afectados a la partida 4.3. No hay otra partida que tengan que intervenir. Sí, también intervienen en los que son, por ejemplo, títulos públicos, participaciones en empresas, que ese es otro inciso, no es el inciso 4, pero esa configuración está hecha desde el sistema, digamos, en la parte en Contaduría General se configura cuáles son los bienes que deben ir a... Pero sí, es el inciso 4 y lo que es títulos o participaciones en empresas, que también incrementan el capital. Ah, bien, gracias. De nada. Bueno, ¿cómo es la incorporación de bienes? El circuito comienza con la orden de compra. El manual establece que las direcciones de administración tienen que establecer todas las normas necesarias como para que una copia de la orden de compra vaya al área de patrimoniales. Y en esa orden de compra deben dejar constancia, para conocimiento del proveedor, que en la factura debe transcribir la descripción de los bienes, el código del bien del nomenclador de patrimoniales, o sea, ya en la orden de compra debe estar establecido cuál es el código del nomenclador de patrimonio que va a utilizar el encargado de patrimonio cuando lo vaya a dar de alta en el sistema. Y el proveedor lo debe incorporar en su factura. Debe quedarle claro al proveedor que la valorización de la factura no podrá ser global, sino ítem por ítem, porque muchas veces se compran un montón de bienes y no nos pueden poner el monto global de la sumatoria de los bienes porque es imposible identificar para el área de patrimoniales cuáles son los bienes que tiene que dar de alta. Entonces todos tienen que ir ítem por ítem con la descripción y se le debe incorporar el código del nomenclador de patrimonio. Muchas veces nos pasa que esto no se hace, generalmente creo que no se hace, y el encargado tiene que encargarse de decidir cuál es el código que tiene que utilizar para cada bien en particular. Y no es tan sencillo, porque hay, no sé, viene de lo más variados. A veces nos preguntan qué cuenta tienen que utilizar bien porque es realmente algo complicado, o no lo encuentran en el nomenclador, y eso correspondería que se haga desde otra área, desde el área contable o desde compras y contrataciones, ya definir cuál es el código del nomenclador. Nati, perdón, pero bueno, creo que casi nadie lo hace, creo, no sé si habrá alguien que lo haga, Ujú. pero ¿eso qué tendría que hacer? ¿El nomenclador de patrimoniales lo tendría que manejar compras Y antes sí, lo pueden ver tranquilamente o el dar intervención nomenclador. a compras antes de ejecutar, sacar la orden de compra? ¿Ahí cómo sería? Sí, sí, el nomenclador está a disposición, se puede ver en el sistema. Es más, compra se puede comunicar con patrimoniales y ver el detalle en el nomenclador y nada más aclarar qué código, porque muchas veces para el área de patrimoniales es muchísimo tomar esa determinación.
de qué código es el que le tienen que poner al bien. A veces no dan de alta, utilizan códigos incorrectos, porque por ahí tiene el código la misma palabra que el bien que ellos van a dar de alta y capaz que en lugar de darlo como un mueble, un bien mueble, lo dan de alta, no sé, como otra cuenta que no es la correcta. Nos ha sucedido varias veces. Y por otro lado, en la orden de compra, esto lo establece el manual. Debe quedarle claro al proveedor que en la recepción debe participar el encargado de la división patrimoniales, que en ese momento el encargado de patrimoniales debe emitir el informe de recepción. El informe de recepción es un formulario que está incluido en el manual. En las últimas hojas del manual hay un modelo, ahora se los voy a mostrar, que deja constancia de que el encargado de patrimoniales está a cargo desde ese momento hasta que lo asigne al área que corresponde o emita el cargo a los responsables definitivos y transitorios, y debe tener detallado el motivo de su confección, el expediente de origen de la operación, la orden de compra, el proveedor, las características de los bienes, y debe incluirse una copia en el expediente como constancia de recepción de ese bien. Incluso la tesorería no debería pagarle al proveedor si no hay una constancia del informe de recepción por parte de patrimoniales del bien, como constancia de que el bien ingresó. Miren, en las últimas hojas del manual de gestión de bienes está este modelo de formulario número 1 que se llama informe de recepción de bienes. Y bueno, debe detallarse el motivo de la confección del mismo, que ven que entre los distintos motivos está ejecución del presupuesto, donación, construcción, transferencia, recuperación, la fecha, el expediente, orden de compra, el número del compromiso, el proveedor, bueno, todos los datos. La cuenta y subcuenta y especie, y todos los detalles del bien para que luego, con todos esos datos que se cargaron en el formulario, se repliquen en el sistema en el momento del alta. ¿Este formulario está en Sicopro, profe? No, ese formulario es el modelo, aparece en el manual de gestión de bienes y en realidad cada dirección puede darle el formato que quiera mientras que mantenga todos esos datos. Lo pueden copiar, si lo buscan en la página de la Contaduría General, que el manual aparece, está el manual de gestión de bienes, lo pueden sacar de ahí también, porque está en PDF, o sea, está como para copiarlo. Le pueden dar igualmente el formato que quieran siempre que tenga los datos necesarios para que quede constancia del bien que ingresó y que luego eso pueda ser transcripto en el alta del sistema de bienes. ¿Sabés qué, Nati? Estaba pensando, creo que ¿Qué? a Natalia Peña, en Safipro en ningún lado tenemos un lugar en compras en donde podamos ponerle el número de clase, perdón, ¿No le pueden hacer comentarios de compra? porque si no, podés hacerle comentarios en el momento de la solicitud de provisión y después nada más, cuando adjudicás puedes poner la marca. Nati, ayúdame, Ok. las chicas que están en compra. Creo que No he después, visto nada para poner el código este. porque La verdad, la me parece cuenta, nuevo. sí, en Safipro, claro, Bueno, antes cuando se hizo el manual era todo manual las órdenes de compra, capaz que ahí habría que ver con Safipro yo porque creo estaría que bueno la orden de implementarlo. compra, ¿no les pueden hacer comentarios a la orden de compra? ¿No tienen un lugar a donde se le agrega algo? No, creo por ahí que comentás que es el anexo. El anexo se puede, pero es en base al bien que vamos a comprar, pero no es más nada. Va, por ahí se le puede agregar el código, pero la verdad que no se nos Bueno, había ocurrido. lo vamos a ver con la gente de Safipro. Lo voy a charlar, ese tema. Yo tenía Sí, entendido que ustedes tienen un lugar para poner comentarios para el proveedor no, en la lo que orden vos de podés compra. poner es la persona que va a estar responsable del bien. Eso sí se puede hacer. Ajá.
Eso sí, tenés la parte de responsable cuando vas a hacer la solicitud de provisión, ya sabes qué área lo pide, le podés poner el responsable, pero no tiene para poner ni la clase ni la... no te tiene ningún lugar como para ponerlo. El código del El nomenclador, código, eso claro, que sería sería la nuevo. clase. Lo Lo vamos que a hay en charlar Eso no SAFIP, se con... puede. lo que hay en SAFIP es un módulo que dice recepción de bienes y servicios, pero nunca estuvo habilitado. Ajá, porque eso se va a utilizar cuando están diseñándolo, para los almacenes, cuando se empiece a utilizar eso. Todavía no está en funcionamiento. Pero lo voy a hablar con la gente de Safipro para ver bien esa parte. Sí, estaría Yo bueno creo, porque ayudaría un sí. montón, es lo que vos decís. Ujú. Ayuda un montón porque cuando llega vos tenés que, bueno, el otro día yo le mostré a los chicos el nomenclador que era el Excel, porque justo di el módulo y es un Excel con un montón, y puse pizarrón, busqué un pizarrón y les mostré cómo salía, porque justo tengo el comentado y sí, son muchos ítems que podés Sí, elegir lo que vos querés. sí, sí, Ah, sí. Y muchas veces generan confusión o dudas. A ver, ¿esto dónde va? ¿Qué es? Entonces, por ahí para el encargado de patrimonio es mucho tomar esa decisión. No corresponde en realidad, porque es súper importante el código que elija el encargado de patrimoniales, porque en base a eso se hace un registro contable en la contabilidad. Ustedes lo habrán visto ya en el estado de situación patrimonial, donde figura el activo no corriente. Ahí va a distintas cuentas que están directamente asociadas, lo vamos a ver después más adelante en la clase que viene, al nomenclador. Depende qué se dé de alta en el nomenclador, es la cuenta contable que se registra en el sistema contable. Pero bueno, lo vamos a ver eso, lo voy a ver con la gente de Safipro. Es una buena oportunidad de actualizar esto si es que no existe. Bueno, como decíamos recién, el alta en el sistema viene del módulo contable. El sistema recibe la información desde ahí con lo que es el devengado de las partidas presupuestarias de bienes de uso, aportes de capital y títulos y valores. Una vez que se da de alta el bien inventariable, va a generar un registro tanto en la contabilidad patrimonial como en el inventario de bienes. Y lo que hay que tener en cuenta en todas las direcciones de administración es incorporar procedimientos para los bienes que no están relacionados con las partidas presupuestarias, como decíamos recién. Hay casos en que los bienes, y hay muchos casos que se reciben bienes por donación o legados, o un bien que ingresa por alguna compañía de seguro, que no va a estar ejecutado presupuestariamente, debe incluirse un circuito para que sí o sí, cada vez que ingrese un bien de esta forma, pase por el área de patrimoniales, que es otra opción que tiene para dar de alta los bienes, que se llama otras altas, y que pueden ellos mismos, sin que tenga una vinculación con el presupuesto, darlos de alta. Bueno, lo que decíamos recién, cada servicio administrativo debe tener reglamentados sus procedimientos internos a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de la gestión patrimonial. Bueno, recién hablábamos del nomenclador patrimonial, de lo extenso que es. Ustedes pueden verlo en la página de la Contaduría General de la provincia. Está publicado tanto el manual de gestión como el nomenclador. El nomenclador es de cuentas y subcuentas. Las especies es algo más detallado que corresponde a las características de cada bien en particular, y que de las especies generalmente la contaduría actualmente sigue dando de alta especies porque siempre surgen bienes nuevos que aún no están incorporados en el nomenclador. Miren, en la página de la contaduría, parece ser que Marita, vos ya les estuviste mostrando esto. el manual no lo mostré. Te Ah, mostré para herramientas del sistema el módulo de patrimoniales en y la hice un parte del alta. sistema. Ujú. Claro, hice un alta en vivo para que lo vean cómo era. Bueno, porque el manual de patrimonio tenemos, por un lado, el de gestión patrimonial, que nos habla de todos los procedimientos, cómo es el trabajo de la dirección de patrimoniales, esto de los formularios, pero hay un manual que es de cuentas y subcuentas,
que es súper detallado, súper. Tiene, bueno, ven por ejemplo, 710 inmuebles, dentro de los 720 están todos los muebles y útiles, y no solo tiene los títulos de las cuentas, sino que tiene la descripción de cada uno. Es súper detallado, 710 inmuebles. Son inmuebles por su naturaleza, las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas. Bueno, tiene la definición de inmuebles, de tierras sin mejoras, de todo lo que es, ven por ejemplo, bueno, no vamos a ver tanto de inmuebles porque por ahí es más complicado. Pero por ejemplo, muebles y útiles. 721, muebles y útiles. Nos define todo el concepto de muebles y útiles. Cuenta 721 es moblaje. 01, mesas y escritorio. Esta es la subcuenta. Subcuenta 2, sillas y butacas. Subcuenta 3, armarios y acá no aparece la especie en sí, porque es algo más particular de las características técnicas de cada bien, pero las especies están en el nomenclador que tiene a disposición el encargado de patrimonios cuando va a dar de alta el bien. Por ejemplo, la cuenta 725 es rodados medios de transporte. La subcuenta 1 es automóviles. Especie automóvil coupé 2 puertas es súper particular. Define exactamente la característica técnica de ese bien. Subcuenta 2 es camionetas, pickups y utilitarios. Por ejemplo, la especie 1 de 725, subcuenta 2, es camioneta doble cabina. Y yo acá les muestro para que vean, esto está, digamos, en el sistema Psicopro. Nosotros lo exportamos al Excel o sacamos un listado de la tabla, utilizamos mucho el QMF y siempre lo vamos actualizando. Cada uno también, la especie tiene su definición. Por ejemplo, buscamos 721 es moblaje, 721.1 es mesas y escritorios. La especie 1 es mesa centro, generalmente baja para hacer recinto. Es como que tiene toda la descripción, o sea que no puede haber duda del bien al que hay que dar de alta, el código que hay que ponerle al bien que se da de alta. Pero muchas veces genera confusiones, porque hay tantos que a veces se confunden. Bueno, este es el nomenclador. ¿Cómo estamos con la hora? Ah, ya son las 10. A ver. Bueno, miren, les cuento un poquito de cómo es el tema de la matriculación de los bienes y seguimos en la próxima clase. Cuando el encargado de patrimonios le asigna una cuenta, subcuenta y especie al bien que está dando de alta, se genera una matrícula. La matrícula está conformada por el número de cuenta, por ejemplo, como decíamos recién, 721 moblajes, ustedes van a ver que los escritorios, las sillas, siempre comienzan con el número 721, y un número de matrícula que es único para cada bien, y que se va, por cada bien que se da, cualquier servicio administrativo se va incrementando, o sea, es correlativo, pero en todos los servicios administrativos en general, no que cada uno tiene su numeración. Y por otro lado, si a ese bien se le hace alguna mejora, por ejemplo, a una camioneta que se les agregan las barreras esas antivuelco o una radio, son mejoras de ese bien que se dan de alta con el mismo número de matrícula, mejora uno. Por ejemplo, hablando de camioneta 725 va a ser el número de la cuenta con el número de matrícula que corresponda según el número correlativo, y si se le agrega una mejora va a ser mejora 1. O sea, va a mantener el mismo número, pero con la mejora 1 o 2, la que corresponda. El manual establece que como regla general todos los bienes de capital deben ser matriculados, pero se podrá exceptuar de matriculación aquellos bienes que no sea de interés económico o administrativo
inventariar, para lo que se requiere la autorización de la autoridad superior de la repartición. Este es el caso que decíamos de bienes que se sacan en las direcciones de administración, donde se establece a partir de qué monto se considera inventariable un bien. Que esas resoluciones tienen que tener en cuenta que no es que si un bien que tenga un valor inferior al fijado en la resolución, no es que no lo vamos a imputar como bien de capital. Va a ir imputado al inciso 4, pero en el módulo de patrimonio no se le va no se lo va a matricular. El encargado de patrimonios tiene la opción de decidir qué matricula y qué no. Hay una tabla donde va todo transitoriamente y de ahí se decide si se le da de alta en el inventario o no. Entonces puede suceder que hay bienes que deben estar imputados como bien de capital, pero por una cuestión económica o de que no es interés hacerle seguimiento a esos bienes, se decide no darlo de alta en el inventario. Bueno, y dejamos hasta acá porque ya En son el más de las Consejo de 10. Educación hay una reso en donde los escritorios y los pupitres de los alumnos no se dan de alta, porque es tanto la Claro, cantidad que compran, claro, eso era entonces, como, eso se planteó en su momento en el Consejo de Educación, porque son tantos los pupitres, el desgaste que tiene, o sea, lo difícil que es hacerle el seguimiento. Lo que no quiere decir que los pupitres se les pueda hacer lo que quiera con los pupitres porque no tengan un número de matrícula, ¿no? tiene que tener su Obviamente, acta de entrega, en qué escuela está, a ver, exacto. todo eso va en el expediente, pero no se hace un alta. Cuando estuve en Ujú. educación me tocaba que comprábamos para 5 escuelas 500 mesas y 500 sillitas, o al revés, 250 mesas y 500 sillitas, y pasaba que teníamos esa reso donde nos autorizaba no subirla, pero sí el expediente tenía que ir con cada escuela cuántas recibió con la firma de la Claro, directora para saber que llegó al destino, porque eran claro, fondos digamos, nacionales. vendría a ser como que en el Consejo de Educación, por el uso que se le da a los pupitres, pasan a ser como un bien de consumo prácticamente, porque eh, es, digamos, un elemento de uso habitual y que tiene un desgaste Claro. importante. Por ahí se gastan más que en otro lugar que están usados para poner, no sé, una maceta. Sí, sí, Entonces, pero es es importante que esté la diferente. norma legal. Eso sí, hay Obviamente, y tiene que una norma tener legal control. que permitía al área de compras, al área de patrimoniales hacer eso. Si Sí, no y hay se hace norma legal, responsable la claro. autoridad superior de ese organismo de decidir que eso no es responsabilidad de la autoridad superior. Bueno, acá cortamos. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿No? Bueno, yo ahí vi que ya terminaron, casi todos entregaron los prácticos, así que, bueno, me voy a poner a corregirlos y les aviso cuando estén las notas. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias.